¿Cómo anda, Efraín? Muy, pero muy buenos días. Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nico? Muy buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me podés responder qué es la estanflación? Sí, técnicamente la estanflación es la combinación del estancamiento de la economía, es decir, estás inmerso en una economía que no crece, combinado con altas tasas de inflación. Esto en realidad es un término que se acuñó allá por la década del 60 por el ministro de Finanzas británico en una exposición al Parlamento. Bueno, combinó lo que estaba pasando en ese momento en la economía del Reino Unido. Entonces, una economía que no te crece, pero en el peor de los escenarios una suba de precios importante. Eso es en términos muy sencillos. Esto que estaba anunciando Javier Milei, que Bueno, tanto ruido hizo estos días, ¿no? sí. Y te pregunto, Efraín, obviamente que nos va a afectar a nosotros en la inflación. Claramente que cada peso que tengamos va a tener menos valor. ¿Y el estancamiento de la economía en qué nos afecta? Que justamente, a ver, lo que estima Javier Milei es que las medidas que va a tener que tomar, y que ya estuvo pronunciando alguna de ellas, va a ser una política de shock, tener un plan de estabilización, inicialmente con un fuerte ajuste fiscal. Ese fuerte ajuste fiscal, ¿qué significa? Tenés que empezar a disminuir fundamentalmente el gasto público. Al haber un menor gasto público, seguramente que vas a tener un menor nivel de consumo, y eso va a repercutir en que haya un menor nivel de actividad económica. También, a su vez, con una emisión monetaria nula. Ya dijo el propio Milei, ahí vamos a cerrar todos los mecanismos para financiar al Tesoro vía emisión monetaria, para tratar de atacar primero fuertemente el frente fiscal. ¿Eso qué es lo que te va a significar? Y bueno, probablemente esto, que tengamos menor nivel de consumo, pero con una aceleración de los precios, vía incremento en el precio de combustibles, vía incremento en el precio de las tarifas, probablemente también en algunos otros tipos de servicios, todo este reacomodamiento de precios que necesariamente se tiene que hacer en la economía, y probablemente eso también se ve repercutido por un incremento en la tasa de desempleo, porque si hay como se viene anunciando, una parálisis también en la obra pública o en algunos otros sectores de la economía, ese parate o esa contracción de la actividad económica vas a empezar a sentirlo en estos guarismos. Ahí está. Eso es claro, la paralización de la economía, el estancamiento es obviamente que, vamos con un ejemplo pequeño, una empresa no crece, entonces no crece, no genera más trabajo, al contrario, se comprime y hasta puede despedir gente también, ¿no? Exactamente, eso en la vida cotidiana lo vas a ver representado con un menor nivel de consumo, menor nivel de ventas. Entonces, lo que se tiene que apuntalar por parte del equipo económico en este plan que se presenta y que comienza a implementarse a partir de diciembre, es justamente tratar de morigerar el impacto, o que tengas un paraguas de contención social, sobre todo en los sectores más desprotegidos, que son los que más van a sentir el impacto de estas medidas y de esta situación, donde van a ser realmente meses duros en la primera etapa. Efraín, te consulto, otra de los anuncios que se han realizado ayer es que va a cerrar la Secretaría de Comercio, ¿no? La que ha tenido la función en los últimos años de los acuerdos de precios, de los precios justos, precios cuidados y demás. ¿Qué repercusión ves vos que puede tener eso? Milei ya lo había anunciado también en campaña electoral, no es proclive a ningún tipo de intervención en los mercados, producto de su filosofía. Esto es la fijación de acuerdos de precios, la fijación de precios máximos y demás, que es el rol que había estado cumpliendo la Secretaría de Comercio en las diferentes gestiones. ¿Qué debiera hacer? En todo caso, en una opinión muy personalísima, en lugar de cerrar, lo que tenés que ir haciendo es cambiando las funciones. Por allí que se debería tener una Secretaría de Comercio que no pase solamente por el control de precios. A mí me tocó ser hace algunos años secretario de Comercio en la provincia de Córdoba. Obviamente que las magnitudes son muy distintas de ser secretario de Comercio de una provincia al ser de nación, pero las funciones que tiene una secretaría no pasan solamente por los acuerdos de precios con el sector privado, sino también con el desarrollo de políticas que tienden a favorecer al sector comercial, tanto mayorista, pero fundamentalmente lo que es el comercio minorista. También podría pensar en la Secretaría de Comercio que trabaje en forma conjunta con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que esté bajo esa órbita,
es la que tiene que velar por el cumplimiento de que existan prácticas competitivas en los mercados y no tender a prácticas monopólicas o prácticas de concentración. Entonces, hay algunas otras cuestiones que vos podés darles como roles y funciones a una Secretaría de Comercio y sacarle esto que, si vos no querés que se hagan acuerdos de precios o monitoreos como lo que venían haciendo hasta ahora Comercio, es en definitiva refuncionalizar un área antes que cerrarla, pero bueno, esa es una opinión muy personalista. Está bien, pero vos que has tenido el lugar, me parece importante saber tu opinión. Por ejemplo, esto que marcabas del monopolio, o sea, una suerte de intervención, pero para que las empresas más grandes no se coman a las chiquitas, sería más o menos una cosa así. Sí, usualmente vos tenés a nivel nacional la Ley de Defensa de la Competencia, que justamente durante el último gobierno de Cambiemos había sido reformulada una propuesta de Elisa Carrió, se sancionó y ¿qué tiene que aplicarse? Tiene que haber un organismo justamente que vaya velando por que existen verdaderamente competencia en los mercados y es la que tiene que autorizar por otra parte las fusiones o las compras que se puedan desarrollar entre grandes conglomerados justamente para evitar esto, que haya grandes concentraciones, porque si vos tenés mercados muy concentrados y bueno, probablemente allí esa falta de competencia haga que los precios tiendan a ser mucho más elevados. Entonces, ese rol que tiene que tener el Estado en esos casos es justamente el monitoreo. A ver, yo lo que tengo que favorecer, y uno de los discursos que dice Javier Milei justamente es eso, es favorecer prácticas competitivas. Bueno, pero para favorecer prácticas competitivas no lo podés dejar solamente el mercado, sino que ese tiene que ser el rol también del Estado y que todas las economías tienen. En Estados Unidos la ley Sherman, la famosa ley antimonopolio, es muy fuerte y es la que cada tanto nos anoticiamos de que o están monitoreando qué pasa con Meta o lo que era Facebook o qué pasa con Google, qué pasa con Microsoft, justamente para eso, para tratar de evitar que los grandes grupos económicos, las grandes concentraciones de mercado tiendan a trasladarse en un perjuicio hacia el consumidor vía elevación de precios. Efraín, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Nico, a todo el equipo y a toda tu audiencia. Abrazo. Efraín Molina, profesor y economista acá en La Rioja, dejando primero su definición, ¿qué es la estanflación que está anunciando Milei, que puede darse en la primera parte del año que viene? Y un poquitito de la Secretaría de Comercio, que dijo que la va a cerrar directamente Milei. Lomas, distribuidora de insumos y equipamiento.